¿Alguna vez sentiste que la vida parecía empeñada en quitarte más de lo que te daba? Como si Dios te llevara de la mano hacia un precipicio, solo para ver cuánto resistías antes de caer. Esta es la historia de un hombre que lo perdió absolutamente todo, y aún así, sin saberlo, estaba a punto de vivir el capítulo más hermoso que Dios había escrito para él. Porque a veces, perderlo todo no es el final, es la puerta hacia un milagro. En un valle apartado, donde las montañas parecían guardianas antiguas y el viento traía consigo el eco de historias olvidadas, vivía un hombre llamado Aarón, un campesino de manos curtidas, espalda encorvada y mirada noble, cuya vida había sido una lucha constante entre la esperanza y la necesidad. Su hogar era una pequeña casa de adobe levantada con esfuerzo y fe. Allí vivía con su esposa Ruth, una mujer de sonrisa cálida a pesar del cansancio, y su hijo de 12 años, Samuel, un niño de ojos grandes y espíritu soñador. Aarón no era rico ni pretendía serlo. Su mayor tesoro era su familia y la tierra que trabajaba desde que tenía memoria. Una parcela pequeña, árida y difícil, pero que él cuidaba como si fuera un jardín prometido por Dios. Cada mañana despertaba antes del amanecer. El gallo aún no cantaba cuando él ya estaba avivando el fuego, calentando un poco de agua y preparando las herramientas que lo acompañaban día tras día. A veces solo comían un pedazo de pan duro, otras veces un sorbo de café aguado, pero aún así, antes de salir al campo, Aarón hacía algo que nunca faltaba en su rutina. Se arrodillaba frente a la puerta de su casa, cerraba los ojos y levantaba su rostro hacia el cielo oscuro. Señor, gracias por este nuevo día. No entiendo tus caminos, pero confío en ellos. Dame fuerzas. Y si algo debo perder hoy, que no sea mi fe. Ruth lo observaba desde la cocina con un silencio lleno de amor. Veía la devoción de su esposo, su entrega, su fe inquebrantable, y a veces sentía que esa misma fe era lo único que los mantenía en pie. Aarón no sabía que aquella oración sería la misma que sostendría su alma cuando todo se desmoronara. Ese día, como tantos otros, tomó su vieja azada, revisó la cerca que bordeaba la parcela y comenzó a trabajar bajo el sol ardiente. La tierra estaba seca, dura, rebelde. Parecía resistirse a dar fruto, como si guardara en su interior un secreto que él no había aprendido a descifrar. Sin embargo, Aarón seguía adelante, no por la tierra, sino por amor, por su familia, por su fe. Ruth siempre decía que no había hombre más perseverante en todo el valle. A pesar del cansancio, el dolor en sus manos o las noches sin dormir, Aarón tenía la capacidad de encontrar esperanza incluso en los lugares donde otros solo veían desolación. Pero la vida, como un viento impredecible, estaba a punto de ponerlo a prueba como nunca antes. El primer golpe llegó una tarde de lluvia. Una tormenta inesperada y violenta se desató sobre la casa de la familia. El viento rugía como una bestia enfurecida, arrancando ramas, levantando polvo y haciendo temblar las paredes de adobe. Aarón salió corriendo bajo el aguacero para asegurar lo poco que tenían, pero cuando llegó a la parte trasera de la casa, vio la escena que le partió el alma. La choza donde guardaba sus únicas herramientas, había cedido bajo el peso de la tormenta. La estructura colapsó por completo. Cuando intentó levantar los escombros, sus manos temblaron al ver que todo estaba destruido. La azada, el arado, los costales secos, todo reducido a ruinas bajo el lodo. Era como si la tormenta hubiera escogido, entre todo el valle, el rincón exacto donde más le dolería. Ruth salió corriendo, empapada, con el corazón en la garganta. Aarón, amor, ven adentro. No puedes hacer nada ahora. Pero él no se movió. Se arrodilló en el barro, bajo la lluvia helada, empuñando entre sus manos los restos de lo que había sido su herramienta favorita. Señor, ¿por qué?, murmuró, con la voz quebrada por primera vez en mucho tiempo. Fue solo el comienzo. En los días siguientes, la tormenta trajo consigo una peste que arrasó con sus gallinas y enfermó a los pocos animales que aún tenían. El maíz que Aarón había sembrado con esperanza se pudrió antes de nacer. Las semillas que guardaba para el siguiente mes quedaron inservibles. Y lo peor llegó una tarde gris, cuando regresó del campo y encontró a Ruth sentada en la puerta, temblando, con los ojos rojos por haber llorado en silencio. Aarón, Samuel tiene fiebre, no baja, no tenemos medicinas. El corazón del hombre se estrujó como si una mano invisible lo apretara. Lo había perdido todo: herramientas, cosecha, animales, esperanza.
Y ahora, su hijo también estaba en riesgo. Se arrodilló junto a Samuel, lo tomó entre sus brazos y sintió el calor ardiente de la fiebre recorrerle la piel. Señor, susurró con un temblor en el alma. No me quites a mi hijo, llévame a mí si quieres. Pero no a él. Fue esa noche, cuando la luna se escondió tras las nubes, y el silencio se volvió insoportable, que Aarón salió al patio y cayó de rodillas. Allí, con el pecho ardiendo, los ojos inflamados y el corazón hecho pedazos, gritó al cielo: si quieres que lo pierda todo, lo acepto. Pero no me quites la fe. Si esto que estoy viviendo es parte de tu plan, entonces dime qué quieres de mí. Sus lágrimas cayeron sobre la tierra seca, mezclándose con el dolor más profundo que había sentido en su vida. Esa noche fue el punto donde todo en su historia cambió, porque cuando un hombre lo pierde todo, entonces Dios tiene espacio para obrar. Y Aarón estaba a punto de descubrirlo. La noche en que Aarón gritó al cielo fue la más larga de su vida. El viento soplaba como si quisiera llevarse consigo lo poco que quedaba en la casa, y cada crujido de las paredes parecía un recordatorio cruel de su fragilidad. Ruth se quedó sentada junto a Samuel, colocando paños húmedos sobre su frente ardiente. El niño respiraba con dificultad, y su débil gemido era un puñal que se clavaba más profundo en el corazón de sus padres. Aarón permaneció afuera, de rodillas, como un árbol viejo que se niega a caer incluso cuando la tormenta lo azota sin piedad. Las lágrimas corrían sin permiso. No lloraba solo por su hijo, sino por la impotencia, por la vergüenza, por esa sensación devastadora de estar fallando como hombre, como padre, como protector. Cuando por fin entró, empapado y temblando, Ruth lo miró con un dolor que no se podía esconder. Aarón, ¿qué vamos a hacer? Ya no queda nada. No tenemos medicinas. No tenemos comida. No tenemos nada. Él se acercó, tomó su mano y la apretó con fuerza. No sé, Ruth, pero no vamos a dejar de creer. Ella cerró los ojos sintiendo que sus palabras eran lo único que la sostenía, pero aún así murmuró: a veces siento que Dios ya no nos escucha. Aarón no respondió. No porque no creyera, sino porque esa misma frase había cruzado su corazón varias veces en silencio. Esa noche durmieron poco. O más bien, no durmieron, solo cerraron los ojos mientras el miedo los abrazaba por los hombros. Al amanecer, Aarón salió al campo. No tenía herramientas. No tenía semillas. Solo tenía fe. El sol comenzaba a levantar las sombras cuando él se quedó parado frente a la parcela, observando la tierra seca y cuarteada. Era un paisaje triste, una radiografía de su propia alma. Se agachó, tomó un puñado de tierra y lo dejó caer lentamente entre sus dedos. La tierra era polvo, vacía, muerta. Era como si reflejara exactamente lo que él sentía por dentro, como si la vida se hubiera ido apagando poco a poco. Aarón levantó la vista al cielo, buscando respuestas entre las nubes que avanzaban como gigantes silenciosos. Señor, si esto es una prueba, ya no puedo más. Si quieres que pierda, déjame perder. Pero no permitas que mi corazón se apague. El viento sopló, frío y seco, como si respondiera con un susurro que él no podía descifrar. Minutos después, escuchó pasos detrás de él. Era don Julián, el vecino más rico del valle, un hombre de bigote ancho, mirada dura, y manos que jamás habían tocado la tierra. Aarón, dijo con voz fuerte, supe lo de la tormenta, supe lo del niño, y supe que ya no te queda nada. Aarón apretó los labios. Había una mezcla de humillación y tristeza en su pecho. ¿Necesita algo, don Julián?, preguntó con humildad. El hombre cruzó los brazos, analizando la parcela como un juez examina la celda de un condenado. Depende, si quieres vender tu tierra, sí, necesito algo. Aarón sintió un nudo en la garganta. Mi tierra no está en venta, respondió con calma. Don Julián sonrió con burla. Aarón, no seas necio, tu tierra ya no da nada. Tu familia pasa hambre, tu hijo está enfermo. Dio un paso más cerca. ¿Qué más necesitas perder para entender que es mejor rendirse? Aarón tragó saliva. Sus manos temblaron, no de miedo, sino de impotencia. Don Julián continuó. Te haré un favor, te ofrezco una cantidad justa, aunque tu tierra no vale ni la mitad. Piénsalo. Esto podría salvar a tu hijo. Y luego lanzó la frase que atravesó el corazón de Aarón como una lanza. Si no aceptas, morirán pobres. Y tu hijo, quizás ni siquiera verá otro amanecer.
Fue un golpe bajo, uno tan cruel que el alma de Aarón se estremeció. Pero aún así respondió: mi tierra no está en venta. Esta tierra Dios me la dio, y cuando Él quiera levantarla, lo hará. No necesito su dinero, don Julián. Necesito fe. El hombre soltó una carcajada seca. La fe no cura a un niño, Aarón. La fe no alimenta. La fe no paga medicinas. Aarón respiró hondo. No, don Julián, pero la fe mueve la mano de Dios, y Él tiene más poder que todo su dinero junto. El hombre escupió al suelo, dio media vuelta, y se marchó, dejando en el aire un silencio pesado. Esa tarde, Aarón regresó a su casa con el corazón aún temblando. Ruth lo esperaba con Samuel en brazos, envuelto en mantas. ¿Qué dijo don Julián?, preguntó con voz apagada. Aarón se sentó a su lado, tomó la mano de su esposa y respondió con firmeza: que perdimos todo, pero yo le dije que mientras tengamos fe, no estamos perdidos. Ruth lo abrazó y apoyó la frente en su pecho. Aarón, no sé cómo sigues en pie. Samuel, esa noche, tembló. Fiebre alta, cuerpo frágil. Ruth lloraba en silencio, rogando a Dios entre susurros. Aarón tomó al niño, lo cargó en sus brazos, y comenzó a caminar de un lado a otro dentro de la pequeña habitación. Resiste, hijo, papá está aquí, Dios está contigo. Samuel abrió los ojos apenas, con dificultad. Papá, ¿me voy a morir? Aarón sintió que el mundo se detenía. No, hijo, no. Dios está contigo, Él no te va a soltar. Samuel trató de sonreír, pero sus labios apenas se levantaron. ¿De verdad, papá? ¿De verdad, Dios no me va a dejar? El hombre lo abrazó fuerte, tan fuerte que su alma parecía querer fusionarse con la del niño para darle fuerzas. No te dejará, ni a ti, ni a nosotros. En su interior, sin embargo, Aarón gritaba: Señor, haz algo, por favor. El amanecer llegó, pero para Aarón fue como si la noche siguiera adentro. Con Samuel dormido en brazos, salió al patio buscando aire. Sus lágrimas caían silenciosas. Ruth, creo que lo estamos perdiendo. Ella se arrodilló junto a él, y ambos lloraron abrazados, como dos ramas que se sostienen la una a la otra para no quebrarse. De pronto, en medio de ese llanto compartido, Aarón levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero había en ellos un brillo diferente. Ruth, dijo con voz temblorosa, ¿y si todo esto no es una desgracia? ¿Y si Dios nos está preparando para algo? Ella lo miró sorprendida entre lágrimas. No lo sé, Aarón, solo sé que duele. Él la abrazó más fuerte. A veces Dios te deja perder todo lo que tienes, para que descubras que Él es todo lo que necesitas. Fue la primera chispa de luz en medio de la oscuridad. Lo que ni Aarón ni Ruth sabían, era que esa chispa estaba a punto de convertirse en un fuego que lo transformaría todo. La madrugada siguiente llegó con un silencio extraño, un silencio que parecía contener la respiración del cielo. Aarón despertó sobresaltado, algo dentro de él, un presentimiento, una angustia inexplicable lo empujó a levantarse de golpe. Corrió hacia el cuarto donde Samuel descansaba, y encontró a Ruth con el rostro pálido, temblando, apretando la mano de su hijo. Aarón, su fiebre subió más, susurró ella, está muy caliente. No responde bien. El corazón de Aarón se hundió como una piedra en un océano oscuro. Se acercó, puso su mano sobre la frente de Samuel, y sintió un ardor tan intenso que parecía quemarle la piel. Dios mío, murmuró. El niño respiraba rápido, como si cada inhalación fuera una batalla que perdía poco a poco. Ruth rompió en llanto. Aarón, tenemos que hacer algo. Tenemos que buscar ayuda. Aarón sabía que la clínica más cercana estaba a kilómetros, y que no tenían dinero para pagar ni un remedio. Pero ver a su hijo así, lo desgarraba por dentro. Voy a llevarlo, dijo decidido. Como sea, pero lo llevaré. Ruth lo agarró del brazo. ¿Y cómo? No tenemos mula, no tenemos caballo, a pie tardarás horas. Aarón, Samuel no puede esperar horas. Él se quedó paralizado. La impotencia lo apretaba como un puño alrededor del cuello. Era como una voz cruel diciéndole: mira, no puedes salvarlo. No tienes nada. Has perdido todo, incluso a tu hijo. Las piernas le temblaron. Por primera vez, el hombre fuerte y constante se derrumbó, cayó de rodillas, se cubrió el rostro con ambas manos y lloró como un niño. Su llanto retumbó en toda la casa.
un llanto que venía desde lo más profundo del alma. Señor, gritó con el corazón desgarrado. No puedo más, si quieres quitarme todo, hazlo. Pero no me quites a mi hijo. No me lo quites, Dios. No me lo quites. Ruth se arrodilló a su lado, abrazándolo mientras sus lágrimas se mezclaban con las de él. Dios, por favor, escucha nuestro clamor, decía entre sollozos. El ambiente se llenó de un dolor tan intenso que parecía tener peso, como si cada lágrima cayera al suelo con un golpe sordo. En ese instante, Aarón sintió que su fe se rompía como una vasija caída al suelo. Por primera vez, una sombra de duda cruzó su corazón. ¿Dónde estás, Señor?, murmuró con voz rota. ¿Por qué callas? ¿Por qué permites esto? El silencio que siguió fue tan profundo, que dolía. Las horas pasaron lentas, como si la noche se negara a terminar. Aarón cargaba a Samuel en sus brazos, meciéndolo, tratando de bajarle la fiebre con agua fría. Cantaba oraciones antiguas que su padre le enseñó de niño, como si esas palabras pudieran sostener el alma de su hijo. Ruth, agotada, seguía rezando en voz baja: Dios de misericordia, no nos abandones ahora. Pero la fiebre no bajaba. El niño ardía. Su pequeño cuerpo temblaba. Sus labios susurraban palabras que nadie podía entender. Aarón se levantó de golpe. Ya no podía estar más encerrado en esa lucha silenciosa. Lo envolvió en una manta, abrió la puerta y salió al frío de la madrugada. Ruth lo llamó entre lágrimas. Aarón, ¿a dónde vas? Voy a buscar ayuda, respondió sin voltearse. No puedo quedarme aquí esperando que la muerte venga por mi hijo. Ruth quiso detenerlo, pero algo en la forma en que Aarón caminaba, esa mezcla de dolor y determinación, le impidió seguirlo. Fue como ver a un hombre peleando contra el mismo destino. Aarón caminó durante horas por el sendero de tierra que llevaba al pueblo. La luna apenas iluminaba su camino. El viento helado le golpeaba el rostro, pero él no se detenía. Cargaba a Samuel contra su pecho, pegado a su corazón, como si así pudiera transferirle un poco de vida. Resiste, hijo, resiste, repetía sin parar. Pasó por la casa de un curandero, pero estaba cerrada. Tocó la puerta de la clínica rural, pero nadie respondió. Gritó en la calle, desesperado: por favor, mi hijo se muere. Alguien, por favor, ayúdeme. Pero era madrugada, y nadie salió. Aarón cayó de rodillas frente a la clínica. El frío de la tierra se le metió por los huesos. Samuel respiraba cada vez más débilmente. Fue entonces cuando Aarón se quebró del todo. Apretó a su hijo contra el pecho, levantó el rostro hacia el cielo oscuro y exclamó con un grito que parecía partir el aire: Señor, si quieres que lo pierda todo, aquí estoy. Pero no me arrebates a mi hijo. No me lo quites. Haz algo. Haz algo. Dios. Haz algo. Su grito se estrelló contra las paredes de las casas, rebotó en los árboles, se elevó en la noche, y parecía no recibir respuesta. Aarón se desplomó sobre el suelo, abrazando a Samuel. El niño apenas respiraba. Entonces, en medio del silencio, un sonido rompió la noche. No era un trueno, no era un animal. Era una voz suave, pero firme. Una voz masculina, profunda, cercana. Aarón. El hombre levantó la cabeza con sobresalto. No había nadie alrededor. Aarón, repitió la voz. Esta vez provenía de detrás de él. Giró lentamente y vio a un anciano. Un anciano que no había estado allí un segundo atrás. Tenía el rostro iluminado por una luz suave, como si el amanecer hubiera llegado solo para él. Su mirada era serena, profunda, imposible de describir, y sonreía, como quien conoce una verdad que los demás aún no han descubierto. ¿Quién? ¿Quién es usted?, preguntó Aarón temblando. El anciano dio un paso adelante. No temas, dijo con esa voz que parecía envolver el alma. Has llorado, has perdido, has clamado, y tu clamor ha sido escuchado. Aarón miró a Samuel en sus brazos, desesperado. Ayúdeme, ayude a mi hijo. Se muere. El anciano extendió la mano, tocó la frente del niño y exhaló suavemente. En ese instante, la fiebre comenzó a bajar. El cuerpo de Samuel dejó de temblar. Su respiración se hizo más profunda, más tranquila. Aarón abrió los ojos, atónito. ¿Qué está pasando? El anciano sonrió. A veces, Aarón, Dios te permite perderlo todo,
para que aprendas que Él no te dejó nunca. No has perdido a tu hijo. No hoy. Aarón sintió las piernas cederle. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, como un río. ¿Usted? ¿Es un médico? ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Aparece ahora? El anciano lo miró con ternura. Soy quien tenía que estar aquí. Ni antes, ni después. Dios cuidó de tu hijo, pero también vino a cuidar de ti. Aarón abrazó a Samuel con fuerza. El niño abrió los ojos lentamente y murmuró: «Papá». Aarón lloró con un gemido que parecía venir de años de sufrimiento acumulado. El anciano dio media vuelta. «Espere», dijo Aarón levantándose. «No se vaya. Dígame quién es. ¿Cómo puedo agradecerle?». Pero el anciano ya se alejaba. La luz que lo rodeaba se hacía más intensa. Solo dijo una frase que quedaría grabada en el alma de Aarón para siempre. Lo que perdiste era solo un camino. Lo que Dios te dará será un destino. Y desapareció. No caminó. No dobló en ninguna calle. Desapareció. Como si nunca hubiera estado allí. Aarón se quedó paralizado, temblando, con su hijo sano en brazos. Había presenciado un milagro, uno tan grande, que cambiaría el rumbo de toda su historia. Y lo más sorprendente es que ese milagro era apenas el comienzo. El sol comenzaba a asomarse tímidamente por encima de las montañas, cuando Aarón emprendió el regreso a casa con Samuel en brazos. Pero esta vez no caminaba como un hombre derrotado, sino como alguien que acababa de ver con sus propios ojos, algo que muchos pasan la vida entera sin experimentar. Un milagro. El cuerpo de Samuel ya no ardía. Su respiración era tranquila. En su rostro, donde antes había un gesto de dolor, ahora reposaba una paz serena. Mientras avanzaba por el camino de tierra, Aarón no dejaba de repetir en su interior una frase que el anciano había dicho. Lo que perdiste era solo un camino, lo que Dios te dará será un destino. Cada palabra retumbaba en su corazón como si fuese una campana despertando algo que había estado dormido mucho tiempo dentro de él. No solo había recuperado la salud de su hijo, también había recuperado algo que estaba perdiendo en silencio. La confianza plena en que Dios seguía presente incluso cuando parecía ausente. Cuando llegó a casa, Ruth salió corriendo al verlo. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar y las manos temblorosas de tanto orar. Aarón la miró con una sonrisa que hacía años no se dibujaba en su rostro de esa manera. «Está bien», dijo con voz quebrada de emoción. «Nuestro niño está bien». Ruth se tapó la boca con ambas manos. Las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas incluso antes de que pudiera pronunciar palabra. Samuel, medio dormido aún, abrió los ojos al escuchar la voz de su madre. «Mamá». Ella lo abrazó con tanta fuerza que parecía querer fundirse para siempre con él. «Gracias, Dios mío», murmuraba una y otra vez. «Gracias, gracias, gracias». Esa mañana, la pequeña casa de adobe que había sido testigo de tantas lágrimas, se llenó de algo que hacía tiempo no se sentía allí. Alegría. Una alegría diferente, profunda, que no dependía de tener más o menos cosas, sino de saber que el cielo no los había olvidado. Aarón se sentó junto a la cama de su hijo y le acarició el cabello. «Hijo», dijo en voz baja, «tú eres un milagro, nunca lo olvides». Samuel lo miró con sus ojos grandes y curiosos. «Papá, soñé que alguien me tomaba la mano», añadió con inocencia. «No tenía miedo, sentía como si estuviera en casa. Y luego escuché tu voz llamándome. Y volví». Aarón sintió que el corazón se le estremecía. Tal vez nunca entendería todos los detalles de lo que había sucedido aquella madrugada. Tal vez nunca sabría quién era realmente aquel anciano de mirada luminosa. Pero había algo de lo que sí estaba seguro: Dios había estado allí. Pasaron los días, y Samuel se recuperó por completo. La fiebre desapareció, las fuerzas le regresaron y pronto volvió a correr por el patio con la misma energía de antes, como si la enfermedad hubiera sido solo una sombra pasajera. Sin embargo, a pesar del milagro, las circunstancias externas no cambiaron de inmediato. La cosecha seguía perdida. Los animales seguían enfermos o muertos. Las herramientas seguían destruidas. A simple vista, seguían siendo una familia pobre. Pero algo en ellos ya no era igual. La mirada de Aarón tenía una luz diferente. Su fe ya no era la de un hombre que esperaba que Dios hiciera algo, sino la de alguien que sabía que Dios estaba con él incluso cuando no entendía lo que sucedía. Una mañana, mientras revisaba lo poco que quedaba de la parcela, escuchó a Ruth llamarlo desde la casa. «Aarón,
Alguien te busca. Se limpió las manos en el pantalón, caminó hacia la entrada y se detuvo en seco al ver quién estaba allí. Era don Julián, el hombre rico del valle, el mismo que le había ofrecido dinero por su tierra y le había dicho que la fe no cura a un niño. Estaba parado frente a él con una expresión que nunca antes le había visto. Preocupación. Necesito hablar contigo, dijo el hacendado con voz menos firme de lo habitual. Aarón asintió y lo invitó a pasar. Se sentaron en el pequeño patio, bajo la sombra de un árbol que a duras penas resistía las estaciones. ¿Qué lo trae por aquí, don Julián?, preguntó Aarón con respeto, pero sin la sumisión de antes. El hombre se acomodó, suspiró hondo, y, por primera vez, habló sin orgullo. Mi hijo está enfermo, confesó. Hicimos de todo. Lo llevamos a médicos, compramos medicinas, pero no mejora. Todo lo que mi dinero puede pagar ya lo intenté. Y nada funciona. Aarón lo miró en silencio. Hace unos días, continuó don Julián, alguien me contó lo que pasó con tu niño. Me dijeron que estaba al borde de la muerte, y que ahora está completamente sano. Y ese mismo alguien me dijo que tú solo tenías fe. Pronunció esa última palabra como quien reconoce que le falta algo que no ha sabido valorar. Quiero que ores por mi hijo, Aarón, dijo con voz quebrada. Tú conoces a ese Dios al que yo nunca le presté atención. Si él te escuchó a ti, tal vez pueda escuchar también tu oración por mi hijo. Esas palabras habrían sido impensables tiempo atrás. Aarón respiró profundo. No soy mejor ni más digno que usted, respondió con humildad. Solo soy un hombre que aprendió a depender de Dios porque no tenía nada más. Pero si usted quiere, podemos orar juntos. Don Julián asintió. Aarón se levantó. Se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Cerró los ojos y comenzó a orar no como quien repite frases, sino como alguien que habla con un padre al que conoce de cerca. Padre, tú sabes quién es este hombre. Sabes que confió en sus fuerzas, en su dinero, en sus recursos, igual que yo un día confié en mi tierra. Hoy viene con el corazón humillado, no por orgullo, sino por dolor. Te pido que toques la vida de su hijo, que lo sanes si es tu voluntad, y que sobre todo le muestres a esta familia que tú estás cerca, incluso cuando la vida nos rompe por dentro. Así como me encontraste a mí en el momento en que pensé que lo había perdido todo, encuéntralos también a ellos. En el nombre de Jesús, amén. Cuando terminó, don Julián tenía los ojos llenos de lágrimas. No estaba acostumbrado a llorar delante de nadie, pero esa mañana las máscaras se le cayeron. Desde ese día, algo comenzó a cambiar también en la casa del hombre rico. Su hijo empezó a recuperarse poco a poco, y él mismo comenzó a visitar con más frecuencia a Aarón, no para hablar de negocios, sino para escuchar. En cada conversación, Aarón le contaba lo que había aprendido en su valle de pérdidas, que hay momentos en la vida en que Dios permite que lo pierdas todo, porque lo que estás a punto de ganar no se puede medir en monedas, que a veces Dios te arranca de las manos lo que más amas, no porque quiera destruirte, sino porque quiere construir algo en ti que de otro modo no nacería, que hay pérdidas que son, en realidad, puertas. Con el paso del tiempo, nuevos brotes comenzaron a salir de la tierra que parecía muerta. Un día, sin saber cómo, un viejo amigo de la familia llegó con herramientas que ya no usaba y se las regaló. Otro día, una familia del pueblo vino a ayudar a levantar una nueva choza de madera, más fuerte que la anterior. Y alguien más, tocado por la historia de Aarón, trajo algunas semillas y un par de animales pequeños. No fue un cambio repentino como en los cuentos. Fue una restauración lenta, paciente, casi silenciosa. Pero cada cosa que llegaba, por pequeña que fuera, tenía algo diferente. Venía acompañada de un recordatorio. Dios no se había olvidado de ellos. Aarón trabajaba desde el amanecer hasta el atardecer, pero ya no lo hacía solo por necesidad, sino con gratitud. Cada surco que abría en la tierra era como una oración sembrada. Cada semilla colocada era un acto de confianza. Las personas del pueblo, que antes lo miraban con pena o con burla, comenzaron a visitarlo para pedirle consejo. Querían saber qué era lo que lo mantenía en pie cuando la vida lo había derribado tantas veces. Y él siempre respondía con la misma calma: no soy yo, es el Dios que me dejó perderlo todo, para enseñarme que nunca estuve solo. Con el tiempo, la parcela de Aarón floreció. No se convirtió en la más rica de la región, pero sí en una de las más significativas. No porque produjera más, sino porque de allí salía algo que nadie más tenía:
un testimonio vivo de que la fe no es una teoría, sino una historia que se escribe con lágrimas, pérdidas y milagros. Samuel creció viendo el ejemplo de su padre. Comprendió que aquel día en el que estuvo al borde de la muerte no fue una simple enfermedad, sino un momento en el que el cielo se inclinó hacia la tierra para mostrarles que hay cosas que solo se pueden aprender cuando estás a punto de perderlo todo. Una tarde, muchos años después, Aarón se sentó en el mismo patio donde había llorado tantas veces. El cielo estaba encendido de colores dorados y naranjas. La brisa era suave y traía consigo el olor a tierra mojada después de la lluvia. Samuel, ya un joven fuerte y sereno, se sentó a su lado. «Papá», dijo con una sonrisa tranquila, «¿alguna vez dijiste que lo habías perdido todo? ¿Todavía lo sientes así?» Aarón lo miró con ternura. Sus manos seguían siendo las de un campesino de siempre, pero sus ojos tenían la calma de alguien que ha aprendido a ver más allá de lo visible. «No, hijo», respondió. «Hoy sé que lo que pensé que perdía era solo aquello de lo que me aferraba. Dios me quitó cosas, sí, pero me dio algo mucho más grande». «¿Cómo qué?», preguntó Samuel con curiosidad. «Me enseñó», dijo Aarón, «que cuando pierdes todo lo que crees que te sostiene, descubres quién es el que realmente te sostiene a ti. Me mostró que su mano estaba allí incluso cuando yo pensaba que el cielo estaba cerrado. Y entendí que la mejor cosa que me pasó fue llegar al punto de creer que ya no tenía nada». Samuel frunció el ceño con suavidad. «¿La mejor cosa?», preguntó. «¿Cómo puede ser eso lo mejor, papá?». Aarón sonrió, porque fue entonces cuando descubrí que, aunque lo había perdido todo, todavía lo tenía a él. Y entender eso, hijo, cambió mi fe para siempre. El silencio se hizo dulce entre los dos. El viento parecía escuchar la conversación. Las hojas susurraban como si aplaudieran aquella verdad. «Hay momentos en la vida en los que tú también te sentirás así», continuó Aarón. «Sentirás que todo se derrumba, que lo que amabas se fue, que las puertas se cerraron. Tal vez pierdas dinero, oportunidades, amistades, relaciones, salud. Tal vez pierdas lo que creías que te definía. Y tal vez llegues a creer, como yo una vez, que Dios se ha quedado callado. Pero si algo aprendí es que incluso cuando pensaba que lo perdía todo, Dios estaba moviendo piezas que yo no veía. No para destruirme, sino para reconstruirme». Samuel inclinó la cabeza y apoyó su hombro en el de su padre. Entonces, dijo en voz baja, «Perderlo todo no fue el final». «No, hijo», respondió Aarón. «Perderlo todo fue el principio. El principio de entender que lo único que nunca podré perder es a Dios». Y allí, mientras el sol se escondía y el cielo se llenaba de estrellas como en aquellas noches en las que Aarón se arrodillaba sin saber qué sería de su vida, una certeza quedó flotando en el aire. A veces, Dios permite que lo pierdas todo, no porque te quiera ver roto, sino porque quiere enseñarte que lo mejor que te puede pasar es descubrir que Él es todo lo que realmente necesitas. Tal vez tú, que escuchas esta historia, te encuentras en una temporada de pérdidas. Tal vez has visto cómo se caen tus planes, cómo se alejan personas, cómo se cierran puertas una tras otra. Quizás, como Aarón, has mirado al cielo con lágrimas en los ojos y has preguntado, «Dios, ¿por qué?». Y aunque yo no tengo todas las respuestas, esta historia te recuerda algo. No siempre verás el propósito de inmediato. No siempre entenderás el porqué de tus lágrimas. Pero aun en tu noche más oscura, Dios sigue escribiendo. Y puede que, algún día, mires hacia atrás y comprendas que lo que hoy llamas pérdida, fue exactamente lo que te llevó al lugar donde tu fe se hizo más fuerte, tu corazón más sensible y tu relación con Dios más real. Si esta historia ha tocado tu corazón, no lo ignores. Tal vez no sea casualidad que hayas llegado hasta aquí. Tal vez Dios solo quería susurrarte algo a través de ella. Aunque lo pierdas todo, si lo tienes a Él, no has perdido nada. Y un día, cuando veas el cuadro completo, podrás decir como a Aarón, «Creí que era el peor capítulo de mi vida, y resultó ser la historia que cambió para siempre mi fe». Gracias por acompañarnos en este relato. Escríbeme en los comentarios si alguna vez sentiste que lo estabas perdiendo todo, y si este mensaje habló a tu alma, compártelo con alguien que también necesite recordar que no está solo. Nos encontramos en el próximo relato, en este lugar donde las historias no solo se cuentan, sino que sanan y fortalecen el alma.